Bueno, jóvenes, buenas tardes. El día de hoy nos toca nuestra práctica número 11. Pero hay un tema pendiente. Es el de la clase y práctica número 9, la que se suspendió por un feriado no laborable. Y se trata de un feriado no laborable que según la propia ley debe recuperarse. En otras palabras, se le da descanso a los trabajadores en esa fecha, pero con la condición de que deben recuperarlo, digamos, por horas, ¿no? Trabajan 1 hora más, 2 horas más hasta completar las horas laborables por ese día. En el caso nuestro, pues la recuperación tiene que ser por las horas correspondientes a esa clase. Aquí me han puesto, no sé quién se hace el gracioso, Mariano Nacimiento Quispe. Mariano Nacimiento Quispe no es alumno de esta clase. Y todavía dice Mariano Nacimiento Quispe admitir. Así que se identifican en el audio quién es la persona que está haciendo eso. Si yo logro identificarlo, lo voy a excluir de la clase. Lo voy a eliminar de la clase. Bien. La práctica del día de hoy consiste básicamente en la redacción de una resolución que dicta el juez en la audiencia de conciliación luego de que las partes le comunican que han alcanzado un acuerdo conciliatorio, es decir, que han logrado conciliar todas las pretensiones o parte de las pretensiones. Entonces, yo ya les dije que una vez que las partes alcanzan el acuerdo y se lo comunican oralmente al juez, debe someter esos acuerdos a una evaluación, a una revisión. Y los revisa aplicando precisamente los 3 elementos o los 3 presupuestos del test de disponibilidad de derechos, que ya lo hemos repetido varias veces y ustedes lo conocen. Entonces, el juez hace esta operación, digamos, mentalmente. Hace esta operación mentalmente. Revisando los acuerdos conciliatorios, es decir, revisando las pretensiones, los montos acordados, que a su vez los contrasta con lo que está escrito en la demanda. Entonces, si ve que no se ha vulnerado esencialmente el principio a la irrenunciabilidad de derechos, procede a dictar la resolución correspondiente. En eso consiste el trabajo de hoy. Les comunico que ya los grupos se han elaborado, por lo tanto, conforme alcanzó el delegado, me parece que habían 2 personas ahí que no tenían grupo y el sistema, el aula virtual no me permitía subir los grupos. Así que yo he creado un grupo octavo donde están estas 2 personas. Por lo tanto, todos los alumnos tienen la obligación de revisar los grupos. De forma tal que ustedes ya tienen que hacer un trabajo coordinado, ¿no? Debatir, conversar, intercambiar ideas, opiniones. Y obviamente que el trabajo, por ser grupal, va a tener un elemento adicional, es decir, los parámetros para calificarlo van a tener, digamos, cualitativamente un rigor mayor, porque, bueno, ya los mayores decían, los abuelos decían, ¿no? Con el debido respeto, por cierto, 2 cabezas piensan mejor que uno.
Y eso es definitivo, eso es una verdad definitiva, ¿no? Que nos dicta la experiencia, ¿no? Dos, tres personas o más, es decir, un grupo, luego de intercambiar opiniones, ideas, deliberar, hacer aportes, críticas, obviamente que van a sacar un mejor resultado que una sola persona. Por lo tanto, el rigor en la calificación cualitativa de este trabajo grupal va a ser mayor que respecto del trabajo individual. Vamos a hacer un breve repaso sobre la clase del día de ayer, pero en el aspecto de la audiencia de juzgamiento que considero es la parte más importante. Vamos a admitir a los alumnos que están llegando. Bien, ahí ya hemos admitido a la mayoría, ya tenemos 35 alumnos. Vamos a aumentar un poquito más el audio para escucharnos. Bien, les decía que vamos a revisar algunos aspectos de la clase anterior, sobre todo de la audiencia de juzgamiento, que yo considero es una de las partes más importantes de la audiencia del proceso ordinario laboral. Y para eso vamos a compartir el PPT. Estamos compartiendo pantalla. Voy a pasar directo a la etapa de la audiencia de juzgamiento, ¿no? La etapa de confrontación de posiciones es una etapa importante, pero es bastante sencilla. En cambio, la etapa de la actuación probatoria es un poquito más complicado y sobre todo necesito un repaso en esta parte. En la etapa de actuación probatoria hay un momento en que el juez admite o rechaza los medios probatorios de las partes. El nombre es etapa de actuación probatoria, ¿no? En realidad debería decir admisión y actuación. Pues bien, primero admite las pruebas del demandante y las va enumerando, ¿no? Prueba tal, admítase, prueba tal, admítase, prueba tal, admítase. Puede decir la prueba tal, se rechaza. En ese caso, cuando el juez rechaza una prueba, el juez conoce, el juez sabe que tiene que dictar una resolución debidamente motivada. ¿Y en qué consiste la motivación? La motivación consiste en expresar, explicar cuáles son los fundamentos de hecho y de derecho que le sirven de sustento, de fundamento para rechazar esa prueba. O sea, el juez no puede decir simplemente a la prueba tal, vamos a poner una prueba en concreto, ¿no? Al certificado de trabajo ofrecido por el demandante, no se admite. No puede decir eso. Eso es ilegal, es arbitrario. Pero algunos jueces lo hacen por darle mayor rapidez al trámite de la audiencia. En ese caso, la parte afectada de inmediato tiene que interponer su recurso de apelación. El juez le va a decir, oralice usted su recurso de apelación. Y luego que fundamente el recurso de apelación, le va a conceder, obligatoriamente le va a conceder 3 días. ¿Para qué? Para que usted acompañe la tasa judicial. ¿Por qué? Porque en ese momento usted no va preparado con una tasa, ¿no? Porque no sabe si van a admitir o rechazar la prueba. Entonces el juez no le puede exigir que usted presente en ese acto la tasa judicial. Entonces le concede, bueno, por interpuesto el recurso de apelación y concédase 3 días para a efectos de que adjunte la tasa judicial. Bajo apercibimiento de rechazarse el recurso de apelación en caso que
no cumpla con adjuntar la tasa judicial en ese plazo. Entonces, este es el trámite cuando se rechaza o no se admite un medio probatorio. Esto es importante conocerlo, ¿no? Porque a veces el juez, en realidad la norma dice lo siguiente: si el juez admite o rechaza una prueba, debe dictar una resolución motivada. Pero en la práctica, si el juez admite, no dicta ninguna resolución, porque no hay mayor incidencia. No hay mayor incidencia respecto de las pruebas admitidas. Pero pudiera ocurrir lo siguiente, que se admite una prueba del demandante y quien apela es el abogado de la parte demandada, porque considera que no debe admitirse. Eso también puede ocurrir. Y en ese caso, si se apela de una prueba admitida, el juez a veces completa su resolución. Es decir, dice, voy a formular un recurso de apelación, dice el abogado del demandado. Y el abogado dice, muy bien, un momento, con relación a la prueba tal, le completa los fundamentos. Y después de completarle los fundamentos, le dice, señor abogado, puede usted oralizar su recurso de apelación. Porque generalmente cuando admite, no fundamenta el juez. Pero en la práctica, cuando lo rechaza, la mayoría de los jueces lo fundamentan. Algunos, que son muy pocos, no lo fundamentan. Pero obviamente, si no fundamenta una resolución y esta es impugnada, definitivamente la sala le va a dar la razón. ¿Por qué? Porque se está violando el derecho a la debida motivación. En realidad, la debida motivación como derecho constitucional es un deber y es un derecho. Esto tienen que tenerlo claro. ¿Es un deber de quién? Deber es obligación. ¿Quién tiene la obligación de motivar una resolución? El juez. ¿Quién tiene el derecho de que le comuniquen una resolución debidamente motivada? Las partes. Es derecho de las partes de que se le comunique una resolución debidamente motivada con fundamentos de hecho y derecho. Es importante conocer, profundizar el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, que es un derecho de rango constitucional. Bien. Luego también viene esta otra parte que es importante. Estamos en la audiencia de juzgamiento, exactamente en la etapa de actuación probatoria. Las cuestiones probatorias. Las cuestiones probatorias están reguladas, están normadas en el Código Procesal Civil, artículo 300. Suele utilizarse en materia laboral la tacha y la oposición contra las pruebas. Mayormente se interpone tacha, pero es posible interponer tacha o en todo caso oposición, dependiendo de la prueba, ¿no? Aquí ya le hemos explicado a ustedes que se tacha los testigos y los documentos. Si usted no quiere que se actúe una prueba determinada porque no reúne los requisitos legales, un testigo, por ejemplo, usted dice, interpongo tacha contra el testigo fulano de tal. Y luego usted oraliza, ¿no? Oraliza, expone los fundamentos y ofrece las pruebas. ¿Y solicita qué? ¿Qué va a solicitar? Que se declare fundada su tacha. Si se declara fundada una tacha contra un testigo, obviamente ese testigo no declara. Ahora, ¿qué hacer si se declara fundada una tacha? Ojo, que la tacha se resuelve también mediante una resolución debidamente motivada, ¿no? Entonces, si se declara fundada una tacha, el que ha ofrecido la prueba, el perjudicado, puede apelar también de inmediato. Ahora, la oposición se formula contra la declaración de parte, la exhibición de documentos, la pericia o la inspección judicial. ¿En qué momento se plantea las cuestiones probatorias?
inmediatamente después de que el juez admitió las pruebas. O sea, no vayan a cometer el error que el juez admite las pruebas, continúa el desarrollo de la audiencia y al final, cuando el juez ya va a decir, damos por concluido la presente audiencia, dice, señor juez, interpongo tacha contra la prueba tal. Pues ya, es muy tarde ya, porque la tacha se propone en forma inmediata luego de que se admite la prueba, ¿no? Ojo, que cuando se ofrece una tacha o una oposición, tiene que presentarse allí en audiencia una prueba de actuación inmediata. Esto quiere decir una prueba que se actúe en la misma audiencia. No puede ofrecer una prueba de actuación diferida. Es decir, que necesite pues oficiarse a un banco, a la SUNAT o a otra, a la misma empresa, en fin, ¿no? La parte que va a ofrecer una tacha tiene que llevar su prueba a la audiencia. Generalmente las pruebas que se ofrecen en materia de tacha y oposición son pruebas documentales. Son documentos que tiene que llevar a la audiencia y presentarlo allí al juez. Entonces, señores, queda claro que postulada una tacha o una oposición, el juez corre traslado a la otra parte absuelve, es decir, responde a la tacha solicitando que se declare improcedente o infundada, y el juez tiene ahí la facultad de resolver de inmediato si lo considera necesario o reservarle para hacerlo conjuntamente con la sentencia. Cualquiera de las dos cosas puede suceder. Bueno, para el abogado que no se ha preparado, le conviene que el juez diga, pues, la tacha será resuelta conjuntamente con la sentencia. Pero para el abogado que ha ido preparado, le resulta un poco incómodo que el juez se reserve la resolución de la tacha hasta la emisión de la sentencia. Que en realidad, si el juez se reserva para hacerlo con la sentencia, eso revela dos cosas. Uno, uno, que el juez no se haya preparado lo suficiente, es decir, que el juez no haya revisado el expediente en forma pormenorizada, porque ahora con la nueva ley, por lo general, el 99% de los jueces revisan el expediente antes de la audiencia. Y no solamente revisan el expediente antes de la audiencia, sino que se lo pasan al contador para que el contador, con indicaciones del juez, le haga una liquidación de cuánto más o menos es el monto que se puede dar en una sentencia. Y eso le sirve como información para orientar la negociación, digamos así, entre comillas, en la etapa de conciliación. Ahora los jueces sí leen su expediente, la mayoría. Quizás por una u otra situación, en algunos casos no lo lee o no lo lee todo o no lo lee en forma suficiente. Pero la regla general es que el juez lee. Es la única forma de poder dirigir la audiencia con bastante acierto, ¿no? Bien. Vamos a retroceder un poquito para hablar sobre todo de la confrontación de posiciones, pero en la parte que corresponde al demandado, porque es en la parte del demandado, en el alegato inicial o de apertura, que hay que aclarar un poco. En el alegato inicial o de apertura, el abogado del demandado puede proponer excepciones procesales y lo tiene que proponer oralmente. Ahora, si lo planteó por escrito en el escrito de contestación, obligatoriamente tiene que oralizarlo en audiencia. Obligatoriamente tiene que oralizarlo en audiencia.
tiene que exponer su petitorio, los fundamentos de hecho y ofrecer los medios probatorios de la excepción procesal que está presentando. Esa es lo que se llama defensa de forma o defensa procesal. Y en ese caso, el juez corre traslado a la otra parte igual hace su defensa oral, ofrecerá los medios probatorios que considere conveniente y solicitará pues que se declare infundada o improcedente la excepción procesal propuesta. Y luego de concluido la absolución de la excepción, el juez puede resolverlo de inmediato o reservarlo para hacerlo con la sentencia, ¿no? La experiencia nos dice que en algunos casos el juez lo resuelve de inmediato. En algunos casos que son bien claros. Un ejemplo que le puedo dar en base a la experiencia, ¿no? Si la pretensión es reposición por despido incausado, o reposición por despido fraudulento, o reposición por despido, sí, en estos dos casos, reposición por despido incausado o por despido fraudulento, la otra parte del demandado puede proponer una excepción de caducidad, indicando que la demanda se ha interpuesto fuera del plazo de 30 días hábiles. Exactamente, se ha interpuesto, ejemplo, al sexto mes de producido el despido. O sea que ha vencido largamente el plazo de 30 días hábiles. Yo ofrezco como prueba, bueno, la misma constancia policial que ha presentado el demandante, pues, ¿no? Es posible eso, ¿no? Es posible hacer, ¿no? ¿Para qué voy a yo presentar un nuevo documento si el mismo demandante lo ha presentado? Y ahí dice, pues, que hace 6 meses fue despedido, ¿no? En consecuencia, el juez va a correr traslado a la otra parte hará algún tipo de defensa que más que legal sería retórico, o sea, simplemente lo hace por cumplir una formalidad ante su patrocinado. Y luego el juez, que ya lo ha revisado, podría revisarlo ahí unos minutos, advierte que en efecto está aprobado que el despido se produjo en tal fecha. Digamos, a ver, para poner 6 meses acá, en julio del año 2019, y la demanda se está presentando en enero del 2020, ¿no? Podría ser julio del 2020, ¿ya? Y la demanda se presenta en enero del 2021. Ha pasado pues 6 meses, es decir, se ha vencido el plazo de 30 días hábiles. Por lo tanto, está aprobado que se ha producido la caducidad de la acción y del derecho reclamado. Entonces el juez dice, esto es para declararlo fundado. Y dicta la resolución, declara fundada la excepción de caducidad postulada por la parte demandada y ordena anular todo lo actuado, dar por concluido el proceso, disponiendo su archivo definitivo. Entonces, el juez dice, ¿para qué voy a tramitar todo este proceso si esta excepción es para declararla fundada? Por lo tanto, la resuelve en la audiencia. La parte afectada puede interponer su recurso de apelación y ahí termina la audiencia. El juez le va a dar 3 días para que acompañe la tasa, si es que es necesario, porque si es el trabajador, no tendría por qué pagar ninguna tasa, ojo, ¿no? No tendría por qué pagar ninguna tasa. Si en este caso el trabajador sería el impugnante. Y el juez podría en esa misma audiencia concederle la apelación, porque no hay necesidad de reservarlo por 3 días, dado que no existe obligación de acompañar tasa. Pero si no se formula en la etapa de confrontación de posiciones, si no se formula una defensa procesal y solo se va al fondo del asunto, pues una defensa de fondo implica aceptar las pretensiones o negar todas las pretensiones. Esa es una defensa de fondo, contradecir todas las pretensiones. Al contestar una demanda no hay que dejar sin respuesta ningún fundamento de hecho de la demanda. O sea, ninguna pretensión y tampoco ningún fundamento de hecho de esa pretensión. ¿Por qué? Porque la ley dice que si usted no contradice
una pretensión y los fundamentos de hecho que sustentan esa pretensión, el juez declara fundada ese extremo de la demanda. Por tanto, hay que leer detenidamente la demanda y en la contestación hay que rechazar cada una de las pretensiones y cada uno de los fundamentos de hecho expuestos en la demanda. Si eso es lo que corresponde a la verdad del proceso, obviamente, ¿no? Porque también ya le dijimos que una defensa de fondo puede implicar que acepte parcialmente, teniendo en cuenta que en este nuevo proceso se exige el respeto y la aplicación de las reglas de probidad, veracidad, buena fe, lealtad procesal. Son observadas, cauteladas y controladas por el juez de la causa. Bien, entonces esta es la situación cuando el demandado hace su alegato inicial o su alegato de apertura. Vamos a continuar con la etapa de actuación probatorio, pero en la audiencia, en la clase anterior dijimos que hay pruebas que se actúan y hay pruebas que no se actúan. ¿Cuáles son las pruebas que no necesitan de actuación propiamente dicha? O sea, las pruebas que no necesitan someterse a un contradictorio, a un debate. Las pruebas que no se van a someter a un interrogatorio. ¿Cuáles son? Los documentos. Si usted ofrece una boleta de pago, eso no necesita actuación. Usted ofrece un certificado de trabajo donde está su récord laboral, no necesita actuación. Si usted ofrece, digamos, planillas manuales, eso no necesita actuación. O sea, todo documento que se ofrezca como prueba no necesita actuación. Y entonces, ¿qué se hace con esos documentos? Bueno, esos se admiten y son valorados por el juez al momento de sentenciar, o en todo caso son valorados por las partes en sus alegatos finales. ¿Sí? Queda claro, los documentos no se actúan, los documentos se valoran. Hablando desde el punto de vista del abogado defensor, en la etapa de los alegatos. Los abogados hacen una valoración de los documentos en la etapa del alegato final. ¿Y el juez en qué momento valora las pruebas? Al momento de sentenciar. El juez valora las pruebas documentales al momento de sentenciar. Bien, entonces, ¿cuáles son las pruebas en materia de actuación? Acá estamos haciendo un repaso, porque esto es muy importante. Las pruebas en materia de actuación son las pruebas admitidas como declaración de parte, declaración de testigos, pericia, o también llamado peritaje, el reconocimiento de documentos y la exhibición de documentos. Son dos cosas aquí. Reconocimiento de documentos es uno y exhibición de documentos es otro. A ver, para adelantar algo, ¿cómo se hace el reconocimiento de un documento? Bueno, digamos que el trabajador tiene un documento manuscrito, redactado por el empleador con firma del empleador. El trabajador o la defensa del trabajador dice, como este es un documento manuscrito, puede que el empleador diga que es falso. En ese caso voy a pedir reconocimiento del contenido y firma de este documento. Entonces el juez admite la prueba y llegada a la etapa de la actuación probatoria, después que se admitieron, pasamos a la etapa de la actuación probatoria. Por eso yo le decía, este nombre es incompleto, debería decir etapa de admisión y actuación probatoria. Pero bueno, le han puesto solamente actuación. Entonces, la etapa de la actuación probatoria tiene dos partes. La primera, en la que se admiten las pruebas, y la segunda, en la que se actúan las pruebas que son susceptibles de actuación. Ojo, eso, ¿no? Ya dijimos que los documentos no se actúan. ¿Cuáles se actúan? Las que están aquí, en el PPT. Declaración de parte, declaración de testigos, pericia, reconocimiento y exhibición de documentos. Entonces acá, ampliando un poquito, reconocimiento de documentos. Se admitió. Pasamos a la etapa de pasamos a la
al momento, digamos, ¿no? Al momento de actuarse el reconocimiento. ¿Qué hace el juez? Llama al demandado, al empleador, y pone a la vista el documento. Dice, en estos momentos se le pone a la vista el documento tal, de fecha tal, para que lo reconozca en su contenido y firma. Diga usted, señor, ¿reconoce que ese contenido lo redactó usted de puño y letra? Puede decir, sí, es verdad. ¿Reconoce que esa firma le pertenece? Sí, es verdad. Entonces, de esa forma se realiza el reconocimiento de un documento. Puede ocurrir también lo contrario, que diga, no, señor, ese documento lo desconozco. Ese contenido lo desconozco, no lo he redactado yo. Y la firma, no, tampoco me pertenece. No es mi firma. Niego el contenido y la firma de ese documento. No me pertenece. Entonces, el juez deja constancia de todo eso, ¿no? Exhibición de documentos es cuando la parte, alguna de las partes pide que la otra, la contraparte, la contraria, exhiba un documento determinado. Pero ojo, no se puede pedir la exhibición de cualquier documento. Con la nueva ley ya no se puede hacer lo que se hacía con la antigua ley. Por ejemplo, un ejemplo de algo que no se debe hacer y que ahora sería sancionado. El abogado del demandado, en las pruebas que ofrece, dice, solicito que el trabajador exhiba las planillas de remuneraciones. ¿Sí? Dice, solicito que exhiba las planillas de remuneraciones. Pues esa es una, ¿cómo podríamos decir? Pues, es casi una burla. Quien tiene la obligación de conservar las planillas de remuneraciones es el empleador, por mandato legal, no el trabajador. No es un documento que le pertenece al trabajador. Tampoco podría decir el empleador, decir, solicito que el trabajador exhiba las boletas de pago. Quien tiene la obligación de emitir boletas de pago y de conservar la boleta de pago es el empleador. Pero el empleador puede decir, no, pero es que nosotros le entregamos una copia. Sí, pues, el trabajador puede o no tenerla, no tiene la obligación el trabajador no tiene la obligación de conservar esa boleta, la puede haber perdido, ¿no? Pero quien tiene la obligación por ley de emitir y guardar las boletas de pago es el empleador. Por lo tanto, es un pedido ilegal, que entorpece el desarrollo de la audiencia y puede ser sancionado. Otro caso, otra situación que no se puede hacer. El trabajador dice que ingresó a laborar y tiene tantos años laborando, y el demandado cuando contesta dice, no es mi trabajador, no lo conozco, nunca trabajó para mí. Es falso que haya trabajado en mi empresa. Y en las pruebas que ofrece dice, pido que el demandante exhiba los contratos de trabajo, dice. Pues si está negando que no es, ¿para qué le está pidiendo? Si está negando que trabaja para él, ¿para qué va a pedir que exhiba los contratos? Y además, si bien es cierto que el trabajador pudiera tener una copia del contrato, quien emite el contrato y debe conservar el contrato, es decir, debe poner en conocimiento de la autoridad de trabajo, es el empleador. Por eso es importante conocer también derecho sustantivo para desarrollarse mejor en una audiencia oral, porque va a usted tener que actuar rápido, ya no terminar la audiencia, ya tengo varios días para presentar mi escrito, no, acá usted tiene que actuar de inmediato y tiene que actuar con corrección, con rectitud. Hoy día se controla mucho esas reglas de veracidad, de probidad, de lealtad y buena fe. Si uno advierte que el abogado está actuando de mala fe, uno no va a pensar que el abogado está actuando con ignorancia, porque se supone que el abogado titulado por una universidad, pues es un profesional en leyes, es un conocedor de las leyes. El juez no se va a imaginar ni le va a decir que actúa con ignorancia. El juez va a suponer que está actuando con malicia, con mala fe.
y por lo tanto lo va a sancionar si hace pedidos ilegales, pues, ¿no? Que son absurdos. Bien, hemos explicado un poquito aquí esta parte del reconocimiento y exhibición de documentos. Bueno, lo de la inspección judicial ya lo explicamos ayer. Y terminamos con el alegato final. Final, que es la actuación que le corresponde al abogado. Lo de la sentencia es propiamente una actuación del juez. En el alegato de clausura o alegato final, las dos partes tienen la facultad de hacer ya, en este momento, la valoración de los medios probatorios. Cada parte hará la valoración de los documentos según su propia estrategia de defensa, pues, ¿no? ¿Qué se busca con las pruebas? Con las pruebas busca usted acreditar los hechos de los fundamentos de su escrito de demanda o de los hechos que ha invocado en la contestación de la demanda. Y entonces, al hacer una valoración, uno tendrá que decir si está aprobado, no está aprobado, explicará pues por qué está aprobado, explicará también por qué no está aprobado. En eso consiste la valoración de los documentos o de las pruebas. Obviamente no se valoran solo documentos, se valoran todas las pruebas que sean convenientes a su defensa, ¿no? Se valora una declaración de parte, un peritaje, una inspección judicial, una declaración testimonial. Se valoran todas las pruebas. Si el juez tiene, el abogado lo puede hacer en su alegato de clausura. Y también citar las normas legales, explicar el sentido de las normas legales cuando estas no sean normas muy comunes. Yo les explicaba que hay leyes que ya el juez la conoce y es un poco redundante y hasta tedioso estar explicándole al juez normas que él ya las conoce, como por ejemplo cuáles, entre otras, por ejemplo, las normas de las vacaciones, de la CTS, de las gratificaciones. Son normas muy conocidas por el juez, entonces no es necesario explicar eso. Uno va a explicar una norma cuando esta norma no sea muy usual, no sea muy conocida. Y que a veces también el juez la desconoce, que a veces el juez también la desconoce, ¿no? Precisamente por eso, porque es una norma nueva o porque es una norma que se invoca muy poco en los estrados judiciales. En el alegato inicial de la parte demandante se concluye pidiendo que se declare fundada la demanda o fundada en parte. Y en el alegato final se pedirá que de la parte demandada se pedirá que se declare infundada o fundada en parte de la demanda también. Entonces, esta es un poco la forma como tiene que actuar el abogado de las partes en el desarrollo de una audiencia de juzgamiento. Bueno, ahora sí vamos a entrar propiamente a la práctica. Pero antes de ingresar a la práctica, a ver. Ya hemos admitido a todos los alumnos que estaban ahí en espera, señores. A veces uno está explicando, señores, y bueno, escucho a lo lejos ahí que me está timbrando mi celular. Supongo que me están mandando mensajes. Y bueno, ya hemos admitido a todos. Hay un tema pendiente, a ver, el señor delegado y a todos los alumnos presentes, es el tema de reprogramar la clase virtual número 9 que se suspendió con ocasión de un feriado no laborable. Esa clase la tenemos que recuperar. Yo como docente tengo la obligación de recuperarla. ¿Por qué? Porque a mí me van a pagar ese día, como que lo hubiera trabajado. Por lo tanto, yo tengo la obligación de recuperarlo. Bueno, y ustedes como alumnos, eh, les interesa pues como alumnos escuchar esta clase,
porque justamente habla de un tema que yo siempre les digo, pero que no la he desarrollado de manera ordenada y sistemática. Son las reglas de conducta que deben observar las partes y los abogados en la audiencia, en las audiencias, ¿no? En las audiencias, sea de conciliación, sea de juzgamiento o sea una audiencia única, ¿no? Y también vamos a hablar de la prevalencia de la oralidad en los procesos por audiencias, un tema que es muy importante. Y la pregunta que yo les hago ahora, y se las dejo ahí para que vayan ustedes indagando, si en un proceso escrito, si en un proceso laboral por audiencias, como ejemplo, un proceso ordinario laboral o un proceso abreviado laboral, si se produce una diferencia entre lo que se dice por escrito y lo que se dice oralmente en la audiencia, ¿cuál prevalece? ¿Prevalece lo que está escrito en la demanda o en la contestación o prevalece lo que se ha dicho oralmente en una audiencia de conciliación o de juzgamiento y que está grabado en audio y video? ¿Cuál prevalece? Eso se explica con esta regla de la prevalencia de la oralidad, tema que precisamente corresponde a la clase virtual número 9, ¿no? Por eso se hace necesario reprogramar esta clase y yo le pido al señor delegado y a todos ustedes que coordinen con su delegado, pónganse de acuerdo qué día de la próxima semana podemos recuperar esta clase, ¿no? Tendríamos que programarla en un solo día, ¿no? Ya la clase teórica y la clase práctica, todo uno detrás de otro, ¿no? Como hicimos en una ocasión. Entonces yo lo dejo en manos del señor delegado para que haga las coordinaciones respectivas. Vamos a pasar a la parte propiamente de la práctica, de la tarea del día de hoy. Para los que acaban de incorporarse, les digo que ya los grupos se han creado. Los grupos que me ha alcanzado el señor delegado ya los he subido al aula virtual y la tarea la van a desarrollar por grupos, ¿no? Solo hay un grupo, habían 2 alumnos sin grupo, yo le he creado un 8º grupo para ellos. Entonces, estos señores que estaban sin grupo ya saben quiénes son. La práctica de hoy consiste en que ustedes asuman la posición de un juez. O sea, en otras palabras, ustedes tienen que hacer las veces de un juez. Que puede ser cualquiera de ustedes en el futuro. Es cuestión de decidirse y prepararse, ¿no? No es nada imposible. En un inicio, para contarles, en un inicio en Ica, la mayoría de los jueces eran de otras regiones, de otros departamentos. Cuando yo llegué, digamos, a ser juez superior titular en el año 2015, era el único juez superior titular de Ica que había estudiado en la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. Era el único en el año 2015. Pero hoy día ya tenemos más de uno, ¿no? Hoy día ya tenemos más de uno y no solo eso, sino que también a nivel de jueces de primera instancia y jueces de paz letrado ya tenemos varios magistrados que provienen de Ica y que son de la Universidad San Luis Gonzaga, ¿no? Entonces, la práctica consiste en ¿qué? En redactar una resolución, un auto resolutivo, aprobando un acuerdo conciliatorio. Le hemos puesto ahí en la tarea un casito hipotético chiquito, pequeñito, ¿no? Redactado en pocas líneas, ¿no? Se trata que las dos partes, demandante y demandado, se han puesto de acuerdo en pagar la suma de 100.000 soles por concepto de vacaciones, gratificaciones y CTS. Y que ese monto será pagado en una sola armada, en una sola cuota, a fines del mes de enero del año 2021. 31 de enero del año 2021. Este es el acuerdo. Que yo le pongo ahí como un casito hipotético pequeño, simple. Ustedes tienen que aprobar ese acuerdo. El trabajo es aprobar ese acuerdo.
¿Y cómo se aprueba el acuerdo conciliatorio? Se aprueba dictando una resolución, que en la práctica, en la realidad, es una resolución oral, pero para efecto de la práctica de ustedes, tienen que redactarla, pues, ¿no? Tienen que redactar por escrito esa resolución. ¿Y cómo se redacta esa resolución? Ya hemos puesto ejemplo en la clase anterior, pero en esta práctica voy a oralizar otra resolución. Vamos a ponerle número, resolución número 9. Le podríamos poner la fecha, pero en realidad como esto va en una audiencia, en la práctica eso ya queda, la fecha queda grabada en audio y video, pero aquí le vamos a poner la fecha, ¿no? Resolución número tal, 14, resolución número 9, 14 de enero del año 2021, autos y vistos y considerando. En la presente audiencia de conciliación, las partes han primero, ¿no? En la presente audiencia de conciliación, las partes han arribado a un acuerdo conciliatorio, que consiste en que el demandado se compromete a pagar la suma de 100.000 soles por concepto de vacaciones, gratificaciones y CTS. Segundo, el monto materia del acuerdo conciliatorio será pagado por el demandado el 31 de enero del año 2021 a través de un depósito judicial que realizará en el Banco de la Nación, debiendo entregar al juzgado el original del certificado del depósito judicial por el monto pactado. Tercero, en caso de esta sentencia, este acuerdo conciliatorio tiene los mismos efectos que una sentencia con autoridad de cosa juzgada. Por lo tanto, en caso de incumplimiento de parte del empleador de no pagar en la fecha acordada, el demandante podrá ejecutar el acuerdo conciliatorio en la forma establecida en la ley. Cuarto, habiéndose revisado el acuerdo conciliatorio según las reglas del test de disponibilidad de derechos, se verifica que no se ha vulnerado el principio de la irrenunciabilidad de los derechos previstos en el inciso tercero del artículo 26 de la Constitución del Estado. Por lo tanto, los acuerdos son plenamente válidos y se dan por aprobados. Se dan por aprobados teniendo los efectos de una sentencia con autoridad de cosa juzgada. Entonces, este es más o menos este es el sentido de una resolución que dicte el juez aprobando un acuerdo conciliatorio, ¿no? Ahora lo que tienen que hacer ustedes es redactarlo con sus propios términos. Contra mejor redacten esa resolución, pues tendrán mayores calificaciones, ¿no? Yo les decía que no he sido tan riguroso en la calificación de los trabajos, porque ayer comencé a calificar los trabajos. Bueno, estoy yendo poco a poco, pero no he sido tan riguroso en la calificación de los trabajos. Pero a partir de ahora, al ser un grupo, voy a ser un poquito más riguroso desde el punto de vista cualitativo, ¿no? Por ejemplo, les digo así, en forma general. Estuve revisando el primer trabajo, la primera práctica relativa a la competencia. Y allí me han puesto como ejemplo varios alumnos que en el caso de que se declara fundada una incompetencia, se ordena dar por concluido y se archiva el proceso. Invocan ahí un inciso de una norma del Código Procesal Civil. Pero esto no es así. Esto no es así. Si bien es cierto que en algunos casos se puede
declarar, o sea, anular todo lo actuado, dar por concluido y disponer el archivo del proceso, hay que ver cada caso. Hay que ver cada caso. Y si ustedes revisan los PPT, se van a dar cuenta de que no en todos los casos se ordena anular y archivar todo lo actuado. Y en el caso concreto, en materia laboral, cuando se trata de una incompetencia por razón de materia o de territorio o de cuantía, en materia laboral, lo que se hace es anular todo lo actuado y se remite, el juez ordena que se remita el expediente al juez competente. Así lo dice el artículo 7 de la ley 29497. Es decir, en esa parte, el trabajo que han presentado varios alumnos es defectuoso. Sin embargo, no se le ha puesto una nota desaprobatoria. Lo que quiere decir que no se ha calificado con un rigor universitario. Pero a partir de la conformación de los grupos, yo les voy a pedir que ustedes coordinen, que ustedes revisen. Tienen varios días porque es hasta la próxima semana para presentar el trabajo. Y entonces voy a yo hacer un poquito más riguroso desde el punto de vista cualitativo en la calificación de los trabajos. Bien, si no hay preguntas con relación a esta práctica, los dejo para pasar lista. Voy a preparar la toma de la asistencia. Doctor, disculpe, ¿usted cree que le podemos enviar las prácticas que faltan a su correo? Hay algunos compañeros que no han Sí, sí, enviado su práctica, por sí, favor. pero eso de ahí, pues, en Sí, sí, realidad sí, sé que tocó ese tiene tema, que, doctor, que dijo bien claro. tiene, Sí, sí, lo sé. Quería saber si de tiene- forma seccional podría ayudarnos. claro, eso es una excepción, no se puede convertir en regla, señor. Pero bueno, Perfecto. como todavía no he terminado de calificar, bueno, que lo envíen al correo, luego coordinamos ese tema. Listo, doctor. Muchas gracias. Bien, Mil disculpas. Hasta ya, luego. bien, bien. Doctor, Entonces lo buenas dejo, tardes. Tengo una consulta respecto a la dígame. tarea. En la parte de arriba, usted dijo resolución número 9. Ahí ya no se le pondría acuerdo conciliatorio. Y usted tampoco no ha mencionado identificación. Ya no va la identificación de trabajador o del demandado tampoco. No, ¿por qué? Porque en la realidad del juzgado, en la realidad de una audiencia en el juzgado, esa resolución se dicta oralmente y se dicta dentro de una audiencia. ¿Y en qué momento se indica, se identifica las partes? Al inicio de la audiencia ya se identificaron las partes y ahí está el nombre del demandante, del demandado, sus documentos, sus direcciones, el número del expediente, la materia que se está discutiendo, la fecha, día, mes y año. Todo eso ya se ha dicho al inicio de la audiencia y está grabado en audio y video. Para efectos de la práctica de ustedes que lo van a hacer por escrito, bueno, ya yo he puesto el número de la resolución y la fecha, ¿no? Un poquito como el modelo que se hace cuando se dicta una resolución por escrito, ¿no? Cuando se dicta una resolución por escrito, ¿cómo se hace? Bueno, se hace un poquito más, se pone número del expediente, nombre de la parte demandante, demandado, materia que se está discutiendo, el nombre del juez, el cargo el nombre del órgano jurisdiccional, juzgado de trabajo, primer juzgado de trabajo, y debajo viene el nombre del juez, y debajo de eso ya viene resolución número tal, fecha tal, y luego se pone autos y vistos, y considerando primero, segundo, tercero, cuarto, parte resolutiva, se resuelve tal cosa. Ese más o menos es el esquema o la estructura de una resolución escrita. Como su práctica de ustedes es escrita, es que yo le he dado algunas pautas, pero vale la pregunta, le agradezco, me ha servido para, digamos, ampliar un poco el tema. Eh, algo Entonces, que, algo que quisiera decirles antes de dejarlo en la práctica es que sería bueno a los que estén interesados, por cierto, ¿no? Que aprendan a proyectar resoluciones, que aprendan a hacer resoluciones judiciales, es decir, hacer las veces de juez y proyectar y hacer resoluciones. ¿Por qué? Porque en la realidad laboral hay muchísimos abogados que se presentan y buscan trabajo en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, pero no saben proyectar resoluciones.
y están con el título de abogado cosiendo expedientes, foliando expedientes, y en realidad lo que más se necesita en el Poder Judicial y en el Ministerio Público son abogados que sepan proyectar resoluciones. Y no solo eso, o sea, para que puedan trabajar para el Estado, y no solo eso, los mismos jueces y los mismos fiscales que a veces por la carga procesal no tienen tiempo para resolver dentro de los plazos, buscan asistentes privados para que le ayuden a proyectar resoluciones, o sea, las resoluciones más sencillas. Entonces, yo advierto porque estoy dentro del Poder Judicial, lo que necesitamos dentro del Poder Judicial desde el primer día que llega a trabajar es un abogado que sepa proyectar resoluciones. Sin embargo, la mayoría, no, yo le diría el 99% no sabe proyectar. Algunos llegan sabiendo, algunos, el 1%, hasta menos del 1%, llega sabiendo proyectar. Y en realidad son poquísimos. Y los trabajadores y los abogados que entran al Poder Judicial o al Ministerio Público sabiendo proyectar, pues son buscaditos. Y ¿qué les puedo decir? Los jueces y fiscales se pelean por ellos. Porque es lo que necesitamos. Gente que sepa proyectar y el juez ya se encarga de hacer los cargos, el juez se encarga de hacer o el fiscal los casos más difíciles y el resto obviamente que los revisa y los corrige. Y estos abogados que ingresan al Poder Judicial o al Ministerio Público sabiendo proyectar, rápidamente ascienden dentro digamos, del Estado, ¿no? Rápidamente ascienden. Y obviamente esa calidad profesional, los proyecta a ascender y a tener mayores, y a obtener mejores remuneraciones, no solamente consideraciones personales, sino mayores remuneraciones. Por lo tanto, yo les paso un dato importante, que pocas veces se dice en clase. Aprendan a proyectar resoluciones. Obviamente los que tengan interés en ingresar pues al Poder Judicial o al Ministerio Público, ¿no? Bien, con esto los dejo, ya voy a buscar la lista para pasar la asistencia. Permiso. Doctor, disculpe otra consulta. En la parte del final, en las firmas, ¿ya no iría o sí siempre va a ir firmas? No, no es necesario, solamente ahí concluyen con la parte resolutiva, ¿no? Porque esa resolución se dicta oralmente. Para efectos de la práctica, al menos lo importante es que hagan el contenido, la estructura de esa resolución. Pero esa no es una resolución que se va a notificar. Cuando se notifica, firme el juez, obviamente. Pero esa resolución que se plasma en la audiencia de conciliación se va a dictar oralmente y al final simplemente se va a poner resolución número tal, resolución número tal, se da por aprobado el acuerdo conciliatorio consistente en el pago de 100.000 soles en la fecha tal. Punto. Y luego van a seguir la fecha, las demás incidencias y va a firmar solo el juez y el secretario. Ni siquiera lo van a firmar las partes. Ahora las partes ya no firman las actas. Firma el juez y el secretario que da fe de todo lo que se dice, que es verdad todo lo que se dice ahí. Ahora, ¿quiere usted el detalle de esa resolución? ¿Quiere el detalle de los acuerdos? Pues pida su audio y video, ¿no? Lleve su USB, que es más práctico ahora que llevar un CD. O sea, por lo tanto, no es necesario poner nombre del juez debajo, ¿no? Muy bien, lo dejo. Voy a pasar lista en unos momentos.
A ver, vamos a pasar lista, señores. Acosta Pineda, Máximo. Alvarado Camargo, Yérica. ¿No están presentes o no me escuchan, por favor? A ver si alguien me dice, ¿están escuchando? Sí se le escucha, doctor. Ya, muy bien, muchas gracias. Entonces continúo. Cagua, Oré, Miguel Arturo. Carmona Flores Rivet. Castañeda Inchicaque Carlos. Cabero Hernández Uber. Presente, doctor. Muy bien, Cabero. Coragua Prado Efraín. Presente, doctor. Bien. Cochachi Suárez. Presente, doctor. Muy bien. Cornejo Flores Shirley. Doctor, buenas noches, presente. ¿Cómo está? Buenas noches. Cornejo Cruz Chambi Karen. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. Cueto Taipe Karen. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. Dueñas Fierro Pierina. Dueñas Fierro Pierina. Espino Ostia Lisbeth. Presente, doctor. Falcón Guerra Carlos. Presente, doctor. Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Flores Rojas Raúl. Doctor, presente, buenas tardes. Buenas tardes. Bien. Galvez Arquiñiva. Galvez Arquiñiva Edwin. García Rivas. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Geldres Caña María. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. González Asensio Carla. Guevara Fuentes Aldo. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Gutiérrez Tito Wendy. Presente Guevara, doctor. Buenas tardes. A ver con ese audio. A ver ese audio, por favor, para poder continuar. Herencia Bendezú Ciro. Presente, doctor. Buenas tardes. Bien. Bendezú Hernández Bendezú Jorge. Hernández Bendezú Jorge. Hernández Ticyahuanca Víctor. Doctor, presente. Muy bien. Guamán Palomino Carlos. Jiménez Espinosa Viviana. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Lucero Altamirano Fabio. Presente, doctor. Buenas tardes. Macotela Paco Juana. Presente, doctor. Buenas tardes. Muy bien. Malky Gómez Denis. Presente, doctor. Buenas tardes. Muy bien. Mamani Tipo Rogelio. Presente, doctor. Presente, doctor Mamani Tipo. Correcto, correcto. Marzano Rojas Rolando. Presente, doctor, buenas tardes. Bien, buenas tardes. Morales Miranda Miguel. Doctor, buenas tardes, presente. Buenas tardes. Morales Garavito Jaime. Presente, doctor, buenas tardes.
Buenas tardes. Morón Maguiño, Carlos. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Olivera Ramírez Morelia. Doctor, buenas tardes, presente. Buenas tardes. Oreferia Rudy Miguel. Oreferia presente. Muy bien. Ormeño Gutiérrez Claudia. Buenas tardes, doctor, presente. Buenas tardes. Pariona Quispe Fiorella. Presente, doctor. Bien. Peceros Ramos Eric. Buenas noches, doctor, presente. Peceros Ramos. ¿Cómo está? Buenas noches. Peralta Bernaola Yadira. Buenas tardes, doctor, presente. Buenas tardes. Puría Janto Catherine. Quispe Torres Teobaldo Víctor. Quispe Zairi Tupac Omar. Presente, doctor. Ramos Torres Frank. Doctor Quispe Torres Teobaldo, presente. Muy bien, muy bien. Presente, doctor, ¿me escuchó? Sí. Quispe Torres, sí. Ramos Luego, Torres. Quispe Ramos Torres Teobaldo, Frank. presente. Ya, muy bien, señor. Sí, doctor. Roja Flores Irma. Buenas tardes, doctor, presente. Rojas Flores. Buenas tardes. Rojas Remolino. Doctor, buenas tardes, presente. Buenas tardes. Sánchez Mucha. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. Santiago Andrés Rita. Buenas noches, doctor, presente. Muy bien. Soriano Salcedo. Presente, doctor, presente. Muy bien. Sweeney Bon Shirley. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Vera Núñez Edison. Vilca Pizango Catherine. Vilca Antonio Harold. Doctor, buenas tardes, Vilca Pizango. Ya, muy bien, Vilca Pizango Catherine. Presente, doctor, Vilco Antonio. Muy bien. Correcto. Y Vilcatoma Pedraza Paola. Vilcatoma Doctor, buenas Pedraza. tardes. Doctor, buenas tardes. Juan Palomino, no escuchó mi nombre. ¿Quién? Juan Palomino, doctor. No lo copio bien, señor. A ver, despacio y fuerte. La señal está un poco mal, doctor. Juan Palomino. No, lo que pasa es que usted habla corriendo. Guamán Palomino, ya lo escuché claro. Muy bien. Otro. Doctor, Ramos Torres, no sé si me escuchó. Sí, Doctor, señor, no me ha sí, llamado. No me ha ¿Quién? llamado. ¿Quién, señor? El último de la lista, doctor. Le faltó seguir llamando a la asistencia. Dice que le interrumpieron y quedó ahí. El último de la lista es 54. Vilcatoma Pedraza Paola. No, el último de la lista creo que soy yo, Sanabria con Z, doctor. Yo no sé por qué no aparece acá, señor. No lo tengo en la asistencia. Pero si en todas las clases que usted estaba, yo siempre he sido presente, doctor. Qué raro que no tenga en cuenta en eso. Ya, yo lo tengo presente aquí en la lista que ustedes me contestan y me indican en la lista manuscrita, pero ahora estoy revisando la relación de alumnos que hay en el aula virtual y no aparece. Tengo entendido, doctor, no tengo ningún problema en eso. Debe haber un error ahí. Bueno, de repente hay Pero qué hay raro, un doctor, error. si siempre me llamaba y yo decía presente. Sí, Qué yo lo raro que llamaba no. con la lista manuscrito que tengo, señor Sanabria. Muy bien, voy a tomar nota, pero de todas maneras, revise Claro, usted eso, señor. Acá lo tengo Sanabria. Sanabria está anotado hasta acá tengo manuscrito. conocimiento, doctor, disculpe que lo interrumpa, tengo conocimiento, ningún inconveniente tengo en temas en Ya, muy bien, ese señor. detalle. Ya, usted dice que no tiene ningún problema. Yo le hago saber que en la lista no aparece. Ya, doctor, gracias, doctor, ¿Ya? por su De todas comunicación. maneras, Ya. es bueno que conozca eso. Yo le tomo la asistencia, no hay problema. Bien, ya son todos. Voy a cerrar esta lista y volvemos a
nuestra práctica. ¿Alguna pregunta que deseen formular, señores, con relación a la práctica o con relación a la clase que hemos tenido? Doctor, buenas tardes. La resolución es, en este caso, por la admisión de una conciliación, no es un desistimiento de proceso, ¿no? ¿Correcto? La tarea está colgada en el aula virtual, pero a la pregunta, señores, la práctica consiste en dictar una resolución que aprueba un acuerdo conciliatorio. Por lo tanto, tiene que revisar la práctica que está colgada en el aula virtual para ubicarse, porque ahí yo les he puesto un casito hipotético. O sea, ¿cuál es el caso hipotético? Que el empleador y el trabajador asisten a la audiencia de conciliación, ahí luego de conversar se ponen de acuerdo, es decir, concilian todas las pretensiones, que son 3, y le comunican al juez que han llegado a una conciliación y le piden pues que apruebe ese acuerdo conciliatorio, ¿no? ¿Y cuál es el acuerdo conciliatorio? Que las partes se han puesto de acuerdo en que el empleador va a pagar la suma de 100.000 soles por concepto de vacaciones, gratificaciones y CTS, y que este monto será pagado en una sola armada el día 31 de enero del año 2021. Entonces, ese es el acuerdo. Ahora, ustedes tienen que dictar una resolución aprobando el acuerdo, Entonces, eso está ahí en la tarea, se le está indicando que deben dictar una resolución aprobando el acuerdo, luego de someterlo a un test de disponibilidad de derechos. En eso consiste la tarea. Yo he oralizado en la clase anterior y en esta también, si se quiere, he dictado la resolución que ustedes deben transcribir por escrito y presentarla. Obviamente utilizarán algunas palabras suyas, de repente lo mejoran, pero en eso consiste la tarea. Y como ahora son grupo, pues tienen que hacerlo mejor, ¿no? Mejor que en las tareas anteriores. Y tienen plazo para colgarlo hasta la próxima semana, hasta el día 21. Hasta el jueves 21 a las 23:59. Porque el día 22 tenemos otra clase y en esa clase ya inicia una nueva tarea, una nueva práctica, ¿no? Entonces, en eso consiste. Para poder hacer este trabajo, señores, tienen que revisar ustedes el PPT sobre conciliación, que de esto hemos hablado en 2 clases anteriores y también en esta última, en esta clase virtual número 11. Y si tienen tiempo, también escuchar el audio donde nosotros hemos explicado y oralizado cómo se redacta una resolución que aprueba un acuerdo conciliatorio. O sea, no estoy pidiendo, como usted dijo al preguntar, no estoy hablando de desistimiento, no estoy hablando de abandono del proceso. Eso es de una clase anterior, fue materia de otra práctica. Esta es una práctica distinta. El caso hipotético se coloca en el supuesto de que estamos dentro de una audiencia de conciliación del proceso ordinario laboral. Eso también tienen que entenderlo. La clase explica cómo funciona un proceso ordinario laboral y qué es lo que puede ocurrir en una audiencia de conciliación cuando las partes se ponen de acuerdo. ¿Qué es lo que hace el juez? En otras palabras, lo que yo le he pedido que hagan una práctica, a ver, para decirlo en un lenguaje figurado, suponiendo o imaginándose que cada uno de ustedes es un juez. Por lo tanto, frente a un acuerdo conciliatorio de la parte demandante y demandada, ustedes como juez van a dictar una resolución. ¿En qué consiste esa resolución? En aprobar, así con mayúscula tienen que ponerlo también, aprobar el acuerdo conciliatorio y describir en qué consiste el acuerdo conciliatorio. ¿Y dónde está el acuerdo conciliatorio? Allí en la tarea está el acuerdo conciliatorio. En 3 líneas, 4 líneas está el acuerdo conciliatorio. Eso es lo que tienen que aprobar.
¿De qué forma van a hacerlo? Yo he oralizado unas 2 o 3 veces una resolución aprobando un acuerdo conciliatorio. O sea, lo que tienen que hacer es tener esta grabación, que ustedes pueden ingresar al aula virtual cuando quieran, ubicar el minuto en que está esta práctica, y allí yo he oralizado la resolución que aprueba el acuerdo conciliatorio. Es sencillo, no es nada difícil, pero obviamente tiene que tomarse un tiempo para hacerlo. Esto es repasar los PPT y escuchar el audio en el que se le da un ejemplo oral de una resolución judicial, o sea, una resolución dictada por el juez que aprueba un acuerdo conciliatorio. En eso consiste la práctica. Bien, ¿alguna otra pregunta? Cualquier duda que tengan, señores. Profesor, ¿todos los integrantes del grupo van a pasar a exponer? No va a haber exposición. No, sí lo entiendo, pero ¿todos los miembros van a participar oralmente? Tampoco van a participar oralmente, tienen que redactarlo por escrito y subirlo pues al aula virtual como tarea. Obviamente ustedes conversan entre ustedes, se ponen de acuerdo cómo van a redactar las resoluciones. Ahora hay grupos, por favor, a ver a los que no sé si habrán escuchado todos, ya la tarea no es individual, es grupal. La tarea es grupal y por lo tanto ustedes tienen que ver la forma de comunicarse por WhatsApp, por chat, no sé. Ya tienen que utilizar la tecnología Twitter, Facebook, no sé. Pero la tarea está en el aula virtual para hacer la tarea como grupo. Ahí está el nombre de cada uno de ustedes. Sí, grupo que me ha alcanzado el señor delegado en coordinación con ustedes. ¿Sí? Bueno, espero haber respondido a su pregunta. Sí, doctor, gracias. Muy bien, estamos entrando ya a Doctor. los finales. Preguntas. Doctor, disculpe, doctor, buenas noches. Le habla la alumna Alvarado. Disculpe, doctor, que cuando pasó lista no pude responderle porque estoy en el trabajo y tenía un poquito las manos ocupadas. Disculpe. Ya, la voy a considerar. Gracias, doctor. Doctor, una consulta. ¿Al final no firma el secretario y el juez como en el auto emisorio? No. No firma. ¿Por qué? Porque ya expliqué eso. Ok. Supongo que me ha escuchado la explicación anterior. Pero Sí, se la voy a doctor, sí. repetir. Le voy a repetir. Eso ya lo expliqué, y lo expliqué hoy. Hoy, lo he explicado hace unos minutos. Sí, doctor, ¿Por si qué no no- que me quedó esa duda. ¿Por qué no firma el juez y el secretario? Porque esta es una resolución que el juez dicta oralmente en la audiencia y se graba en audio y video. Para efectos de la práctica, ustedes lo van a redactar como grupo. Yo quiero recordar, lo van a redactar como grupo y tienen que subirlo al aula virtual como grupo. Ustedes lo van a redactar por escrito, pero para efectos de una práctica académica. Pero durante la audiencia eso es oral, eso no se redacta. Eso no lo redacta el secretario, ni el juez mismo. Eso se dice oralmente, a ver, ¿cómo diría hoy? Eso se dice utilizando el lenguaje hablado, el lenguaje oral, y queda grabado en audio y video. Para efectos de la práctica de ustedes como estudiantes universitarios, bueno, lo van a redactar por escrito. Sí, por eso mismo no es necesario que lo firme el juez ni el secretario. ¿Por qué? Porque esta no es una resolución que el juez dicta por escrito, lo firma y luego notifica. No es así. Ahora, la resolución que dicta el juez aprobando el acuerdo conciliatorio se deja constancia en el acta, porque de todas maneras se redacta un acta breve. Sí se deja constancia, pero solamente la parte resolutiva. Resolución número 9, el juez da por aprobado el acuerdo conciliatorio en los términos que constan en audio y video, puede decir. O sea, todo lo demás está en el audio y video. Ahora, pudiera ir un poquito más, simplemente diría, yo he dictado una resolución mucho más amplia para ser un poco didáctico, ¿no?
pero cuando se deje constancia por escrito en el acta de esa audiencia conciliatoria, se va a decir simplemente resolución número tal, el juez ha dictado la resolución número tal, dando por aprobado el acuerdo conciliatorio, el acuerdo conciliatorio mediante el cual el demandado se compromete a pagarle al demandante la suma de 100.000 soles por concepto de vacaciones, gratificaciones y CTS el día 31 de enero del año 2021. Así, sencillo, solo la parte resolutiva va a quedar por escrito en el acta escrita. El demás contenido de sus fundamentos van a constar en audio y video. Pocos jueces son detallistas, pocos jueces dictan la resolución completa. Pudiera ocurrir que algún juez dicte la resolución completa, o sea, transcriba la resolución completa por escrito. Pocos jueces. Por lo mismo que el tiempo en los juzgados laborales y en los juzgados de paz letrados, el tiempo, pues, como decimos, como dice un dicho muy antiguo, el tiempo es oro para los jueces. Entonces también se utiliza otro término ahí, la brevedad es el manjar de los dioses, ¿no? ¿Por qué? Porque el tiempo es lo que falta para un juez laboral, para un juez de paz letrado y en general para todos los jueces, salvo excepciones que cada vez hay menos. A ver, ¿cuáles son esas excepciones? Yo puedo hablar ahora de manera general, ¿no? Yo he conocido hace varios años anteriores jueces que no dictan ni una sola resolución. Y no dictan ni una resolución, no han dictado ninguna resolución, ni auto, ni sentencia. ¿Por qué? Porque no sabían redactarla. Y entonces ¿quiénes la redactaban? Pues la redactaban otros, pues. Ya estos jueces no están en el Poder Judicial, ¿eh? Ya se fueron, ya se jubilaron. ¿No? La mayoría de los jueces que hay ahora han pasado por academia de la magistratura, se han capacitado durante años, han ganado concursos. Entonces, yo estoy hablando de los jueces que ingresaron hace muchos años, que ingresaban por vara política. Porque hace muchos años los jueces eran designados por el presidente de la República. No eran sometidos a un concurso de evaluación académica, de conocimientos. Simplemente era presentaba su currículo, de ahí se seleccionaban 3 y estos 3 se elevaban al Congreso. Parece que una comisión ahí los evaluaba y de esos 3 se le pasaba la terna al presidente de la República y elegían a uno. ¿Y a quién elegían? Al que tenía vara política, pues al que estaba bien relacionado, aunque no supiera nada de derecho, aunque no supiera redactar una resolución o una sentencia. Y de esos yo he visto varios en Ica. Hoy día es distinto, pues. Hoy día todo juez que ingresa está preparado y capacitado para proyectar una resolución porque necesariamente tiene que pasar por la Academia de la Magistratura. Son poquísimos, son raros los jueces que llegan a ser titulares sin haber pasado por la Academia de la Magistratura, porque no están impedidos, ¿ah? Todo abogado puede postular aunque no haya pasado por la Academia de la Magistratura, pero si un abogado que nunca se preparó y capacitó en la Academia de la Magistratura llega a ser juez, gana el concurso, antes de ingresar a trabajar, lo capacitan por un periodo de 3 meses. O sea, 3 meses tiene que estar en Lima capacitándose. Ya hace muchos años atrás, si un abogado libre ingresaba sin tener el curso de capacitación de la Academia de la Magistratura, tenía que capacitarse durante 6 meses. Obviamente, como había ganado el concurso, esa capacitación era remunerada, pues no era pagada, ¿no? O sea, el juez cobraba su sueldo completo, pero estaba en Lima participando en un curso de capacitación. Porque obviamente ese es uno de los defectos de la universidad que algo estamos mejorando en Ica y en el país. A los estudiantes de Derecho no se le preparan para asumir el cargo de juez o de fiscal. Hay algo que falta digamos, en la currícula, podría decir, ¿no? O en el desarrollo de los sílabos, ¿no?
capacitar y preparar a los alumnos para que sepan redactar. Nosotros le llamamos proyectar una resolución, proyectar un auto resolutivo, proyectar una sentencia. Y eso es todo un proceso que se da en los 5 años. Falta ponerle bastante énfasis en eso a las universidades en general, le digo, no solamente ICA. Pero hoy, yo digo siempre lo siguiente, ustedes como alumnos, actualmente, pues están mucho mejor de lo que yo estuve como alumno hace más o menos 30 años atrás. ¿Por qué? Para citarle un ejemplo nada más. Yo tuve 2 o 3 profesores a los que nunca conocí, porque nunca se presentaron en el aula. Y entonces, ¿cómo aprobamos el curso? Simplemente nos enviaban ahí a un dirigente del centro estudiantil, del centro federado, me acuerdo que se llamaba, enviaban a un dirigente, el profesor que era fantasma, digamos, enviaba a un dirigente del centro federado a nombre de él a decirnos que hagamos un trabajo y que con eso aprobábamos el curso. Pero nunca lo conocimos en el aula. Nunca nos dictó una clase, ni siquiera una hora. En cambio, en el caso de ustedes, pues, eso no sucede. Si no todos, cuando menos la mayoría de los profesores le dictan las clases, con diferentes niveles, por cierto, ¿no? Unos mejores que otros, ¿no? Pero hoy día yo veo, como docente, que la mayoría de los profesores están capacitados, están preparados. Y más aún, por ejemplo, los profesores que hemos sido contratados últimos, todititos hemos pasado una doble evaluación, todititos. La doble evaluación, ¿en qué consiste? Primero, en presentar el currículo, ¿no? Y tener como mínimo grado de magíster, de maestro. Y luego nos han tomado un examen oral que ha consistido en que nosotros dictamos una clase virtual y hemos sido sometidos a una serie de preguntas por los 3 integrantes del jurado de la universidad. O sea, todos los profesores que han ingresado por concurso definitivamente están capacitados, ¿no? Bueno, hemos ingresado por concurso, pero como contratados, somos contratados, ¿no? Y eso tiene su lado positivo. O sea, hoy el alumno de esta universidad, en la Facultad de Derecho, tiene una preparación altamente cualificada en teoría y en práctica, a diferencia de lo que pasaba pues hace 30 años, hace 25 años. Eso a mí me alienta y me da satisfacción, no como docente, me da satisfacción como alumno de esta universidad, porque yo soy alumno de San Luis Gonzaga, ¿no? Soy un profesional que ha salido de esta universidad. Y obviamente me satisface porque en el futuro van a salir mejores profesionales y mejores abogados que van a dejar en alto el nombre de nuestra universidad. Muy bien, señores, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima clase. Pidiéndole al señor delegado y ustedes que se comuniquen conmigo, haciéndome saber día y hora que vamos a realizar la clase número 9, que está pendiente. Bien, señores, muchas gracias.